¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en este setup ligeramente diferente, pero de su podcast favorito de siempre, el podcast de Farid y Diego. Hoy tenemos un invitado muy especial y la neta es que teníamos rato que estábamos planeando, güey, la participación del buen Pedro Palacios. Nos conocimos jugando Street Fighter en su casa, cuando me invitó a una carne asada, y lo que él me ha enseñado de música, yo le he enseñado los juegos de peleas. ¿No? Ok, no se me olvida que me ganó con Blanca. Es verdad, es verdad. Que es de Brasil. Que es brasileño, entonces sí, fue una buena pelea. No, no. Personaje. Sí. Siento que Blanca era de esos personajes que nadie quería, güey. Sí, güey. Digo, la Bueno, arma cañón con Blanca. Sí. O sea, la neta es que puedo jugar con todos, pero sí de que soy brasileño, le voy a ganar con Blanca, ¿sabes? O sea, como que llegué a imponer así de Oye, qué pero puedes nacionalidad. decir que estuvimos así, güey, Sí. que yo te ganara, güey. Todos los rounds Sí. estuvieron bien cerrados, completamente Por lo menos, cierto. por lo Sí, menos. no, estuvo pareja, no fue así barrida. Pero la neta, qué chido, qué gusto, güey. O sea, en serio que tenía ganas de que hiciéramos esta conversación, porque aparte creo que hay muchas como ideas en común. O sea, desde que la primera vez que platicamos dije, wow, güey, o sea, su manera de interpretar la canción, de meterse a las letras y pues obviamente lo que venimos haciendo Farid y yo, pues va muy de la mano con esto, güey. Entonces creo que te vas a sentir en casa, güey. No, muchas gracias por invitarme. La neta sí, yo dije, ya no me va a hablar porque me dijiste, ¿qué onda aquí? Sí. Se pasó el tiempecito y dije, bueno, a lo mejor anda ocupado. Y de Oye, ya se repente- sordió. Sí, ya se sordió. No, pero de verdad, gracias por invitarme. No, encantado. Y pues ya, obviamente, me chuté varios de sus capítulos y está chido, ¿eh? ¿Neta? Qué padre cómo abordan las rolas, está chido desmenuzarlas, ¿no? Sí. Entonces vamos a darle. Qué cool. Pues digo, o sea, nos tomamos la libertad de decir que propusieras un par de canciones, pero pues, ¿quién quita? A la próxima analizamos una de las tuyas, güey. Órale, Sí, güey. oye, está bien. A ver, sí. ¿qué Eso quisiste estaría decir? Sí, para decirte qué querías decir. Fíjate que eso que acabas de decir, yo creo que ha sido una parte fundamental de la composición en mi persona, porque siempre me intriga, ¿qué quiso decir ese pinche compositor, güey? Sí. ¿A qué se refería? Es más, hay veces que yo supongo algunas cosas y que digo, si algún día me lo topo, le diré, seguro dijiste esto por esto. Claro, pues como tú con Michi Panero, Claro, ¿no? güey. Sí, se te figura de que a lo mejor aquí ya no se le ocurrió esto y dijo, ¿cómo le haré para que no suene de...? O sea, sientes que te pones en los zapatos de él y surgen como 2 o 3 caminitos, tiene que ser uno de esos. Claro, Entonces, güey, sí. pero sí, estaría bueno. No, aparte Sí. el momento eureka, güey, de cuando atas cabos es Uf. Claro. cabrón en una rola de que, Claro. verga, ya Sí. entendí. Sí, ¿no? lo uy, es esto, un claro, momento sí. a la madre. Sí, precioso. y ¿sabes Muy qué cabrón. pasa? Que luego, cuando entiendes el significado con el que la hizo el compositor, Sí. como que destruyes pues el pensamiento de mucha gente que no la había entendido y que le Claro. había hecho su interpretación personal. De que Entonces, no, dude, no se pero trata de esto. o sea, ¿sabes? Exacto, por eso a veces dicen que no es tan bueno explicarla, sí, güey. sí, o buscar tú el significado. Sí. De hecho, hay un grupo, no sé si lo conozco, que se llama Sigur Rós. No. No. Me encanta ese grupo, es muy bueno, es islandés, es de mis favoritos. Y ellos, hace cuenta que John C., que es el cantante, hizo algo bien interesante, güey, que inventó una especie de idioma que le puso Hopelandic. Entonces, se cuenta que tú escuchas una rola de ellos y tú crees que está diciendo algo, güey, pero no está diciendo nada. ¿Sí me explico? O sea, no está diciendo absolutamente nada. ¿Cómo, güey? O sea, ¿son Y- como palabras inventadas o qué? Sí, exactamente, pero reutiliza las mismas, ¿sabes? O sea, es como un ok, ok. pseudo idioma. Ok. Y lo que está bien interesante es que el propósito que dice este güey que lo que hizo es precisamente para que cada canción tenga múltiples de significados dependiendo de cómo te sientes tú en el momento. Y no Claro. tenga uno solo, porque, como bien dices, cuando una canción tiene un significado, es ese y listo, güey. Claro, güey. ¿Sí me explico? O sea, no te puedes salir de ahí. Entonces, de repente, pues tú te imaginaste algo, pero te checaste a ver el significado y dices, puta madre, pues no era esto y ya valió madre. Sí, Claro, sí. explico. Fíjate, Sí, claro. hay muchas canciones que son muy románticas y que hablan de amor y que el compositor las enfoca en sus hijos o en Dios y Sí. las personas que las escuchan Dicen, las dedican a su novia. pareja. Claro, Sí, claro, güey. Entonces tú dices, ¿para qué le buscabas y ahora la voy Sí, a pensar ya que no se puedo. refiere a un bebé, cabrón? Y yo pensando que, ¿sabes? Sí, está muy raro eso. Y ya que- no te puedes salir de ahí, güey. Ajá, Claro, Ese es ya el no te pedo, puedes o sea, hacer- ya te ¿Sabes mueres. con qué canción me pasó eso? Y estuvo súper raro, güey. Y digo, me pasa mucho que, digo, no sé si a ustedes también. Yo escucho canciones en otros idiomas de los cuales no hablo. O sea, por ejemplo, sí. me gusta mucho escuchar canciones en japonés, por ejemplo, y no hablo japonés, güey. Pero siento que la melodía te transmite algo. Claro. O sea, tú escuchas la melodía y dices, güey, supuesto. o sea, siento una cierta melancolía, o siento alegría, o siento júbilo, o siento Claro. pasión, o esperanza, lo que tú quieras. Y luego ya, en algún momento cometo el error de buscar la letra. Leo la letra y digo, güey, no, güey. O sea, no cuadra. O sea, yo sentía esperanza y ahora estoy leyendo melancolía, Claro. güey. O sea, ¿qué pasó, güey? Es ¿Sabes? como si el instinto cuando es atravesado por la palabra se perturba. Exactamente, ¿no? güey. Porque Claro. el lenguaje Sí. musical es de cierta forma instintivo. Las Totalmente. frecuencias en combinación son lo que te producen Ciertas esa emociones. reacción química, ¿no? Sí. De, a la madre, me siento así.
porque nadie te enseñó el lenguaje musical, güey. No, claro. Eso es algo que está incrustado dentro de tu diseño. Sí, claro. Pero ya en el momento en que pones el lenguaje verbal, Sí. dices, cabrón, no hay coincidencia, pues ya lo estropeaste todo, güey. Sí, claro. Ya, Y güey, qué raro, porque hay canciones que puedan sonar muy melancólicas, pero las letras son muy esperanzosas. Claro. Y por otro lado, Y hay cosas que pueden sonar viceversa. súper fúnebres. Y la letra es de que, bueno, mames, un himno de Claro, alegría, sí, güey. sí, sí. Fíjate, está- ese problema, bueno, ese detalle más bien tiene la salsa, güey. Que la salsa todo mira. el tiempo te da alegría, te hace mover el cuerpo y invariablemente hay canciones que son muy tristes. Sí. Y que Sí. tú estás cantando algo de que una tragedia, algo, y te pones a bailar, güey. O sea, finalmente, como... Hay una ambivalencia. Sí, está raro. Poética. Y, Interes- incluso, Qué güey. interesante, ¿no? y ese género, específicamente La la salsa, pues de hecho, tengo entendido que se llama salsa porque literalmente es una mezcla de muchos ingredientes, pues, Claro. como la salsa misma. Bueno. Entonces, tiene el plus de que la letra sí tiene un compromiso bien cañón con la lírica, valga la redundancia, con la poesía a veces, cosa que no tienen muchos otros géneros Ya. como que son bailables, ¿no? Ya. Que su intención principal es hacer que se mueva el cuerpo y listo. Y no, la salsa, tú puedes bailar, disfrutarla. Y Pero moverte, estás hablando de revolución y cabrón. muerte y pérdida. O puedes Sí, sí, clavarte sí, nada claro. más en la letra, güey. Y Claro, y escuchar la letra y pesada. estás bailando con una rola que habla de un güey que falleció de SIDA. Y la Claro, chingada, y güey, tú estás sí, bailando, no, se puede corregir a la naturaleza. Es una rola que habla Güey, de... sí, un de güey una que- enfermedad terminal, güey. Ajá. Qué duro. Fíjate que me llevaron y nos estamos desviando, ¿verdad? Yo creo que vamos a analizar la canción en el siguiente episodio, pero no pasa nada, es que es un muy buen tema, güey. Fíjate que me llevaron a conocer bares de salsa en Cali. Por cierto, un saludo a Esteban, toca- gran se amigo toca colombiano, güey. cabronamente Y, la güey, salsa ahí, güey. y deja tú, o sea, y no solo, o sea, Cali como meca de la salsa, y ahí están grandes de los fundadores del movimiento y los papás intelectuales de mucho de lo que se conoce como salsa en el nivel mundial, pero aparte también me encantó verlo contextualizado como un movimiento revolucionario, güey. O sea, todo el tema del arte de calle, los pósters, ¿sabes? O sea, ¿cómo te diré? Realmente la música como arma subversiva, o sea, como hay cosas que se tienen que decir así, o sea, hay cosas que las escondemos en salsa, ¿sabes? Es como si hubieran dolores, o sea, como por ejemplo, qué difícil hablar de temas como la ansiedad, pero hablar de ellos es una cosa, a lo mejor escribir sobre ellos es un recurso que dices, pues es que me funciona mejor este lenguaje Claro. para decir lo que realmente quiero decir, que ni siquiera con las mismas palabras no lo puedo decir en texto, pero cantado sí puedo hablar de ello. Claro. Que por cierto quiero invitar a la gente que escuche mi disco Ansiedad. Utilizando- Aprovechando el plug, pues, claro, güey. No, sí tienes razón. De hecho, pues es una forma de protesta, ¿no? Y entiéndase protesta como una manera de exponer una idea, no Sí. necesariamente protestar en contra de algo, ¿no? Puede ser de lo que sea, de Sí. amor, de algo familiar, de un problema, de un trauma, de algo que tienes que sacar desde el fondo así de tus entrañas y pues la música hace que llegue de otra manera y que llegue incluso más lejos y que no solo llegue, sino que se quede, porque como dice Farid ahorita, se te queda ahí la melodía o como el lenguaje está inventado, Sí. se te quedó esa figurita y si esa figurita te dice algo a ti, eso que te dijo a ti, a Claro. nadie más se lo va a decir Sí, y ya exacto. lo tienes ahí incrustado en una parte de tu memoria que no se va a mover, güey, como las tonaditas esas que cuando dices es bien pegajoso, Sí. mamaste, güey, Sí, eso va a estar se en te tu queda. cabeza para siempre, güey. Sí, 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 Por eso es los correcto. jingles de comerciales y hablando de cosas de mercadotecnia y así, es súper tramposo eso, güey. O sea, se te quedan ahí. Como arañas, güey. ¿Cómo me quito el pinche El comercial? jingle de la Ajá. cabeza. Fíjate que hay algo interesante en ese sentido de que, o sea, otro de los papeles importantes del arte es evidenciar lo invisible, ¿sabes? O sea, como poner estos temas que están como en el inconsciente de todos, evidenciarlos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Ajá. la primera vez de la que podemos hablar de muchos temas que compartimos, pero no sabemos exactamente cómo articularlos, es encontrar un arte en común. Ajá. Y creo que la música hace muy bien eso, güey. O sea, se vuelven himnos, de momentos históricos, Claro, güey. de frustraciones históricas, de momentos dolosos, de emociones. O sea, qué bonito tener, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de la canción, y haciendo cambios radicales, ¿no? De la de Daft Punk, de Better, Harder, Faster, Stronger, ¿no? Que es una canción muy repetitiva que habla sobre la monotonía del trabajo, güey. O sea, y si te pones a escucharla, realmente es una canción tétrica, güey, que habla de la automatización y de la instrumentalización del hombre, que de hecho un día la deberíamos de analizar porque está cabrona la canción. Pero me acuerdo, güey, de ir a antros y escuchar a la gente, güey, y veías a todos así y decía, güey, es que, o sea, no se dan cuenta de lo simbólico que es esto, o sea, de que todos estén repitiendo estas palabras sobre cómo el ser humano en el trabajo enajenado se vuelve un instrumento ajeno a sí mismo, ¿no? Y era de que, güey, es que, o sea, qué poderoso que una canción pueda hacer eso, güey. Y seguramente hay muchas históricas que se han cantado a todo pulmón, güey. Que ni siquiera tienen tanto la conciencia de lo que están Exactamente, que eso es justo lo que decías, que muchas veces hay una parte de la música que es tan instintivo
vivo que te pega directo en el inconsciente, güey. Conectas con ella tan profundamente que dices de que ya ni siquiera sé qué es lo que me mueve tanto esta canción, pero no la puedo dejar de pensar, no puedo dejar de cantarla o emocionarme cuando la escucho, güey. Sí, y es que la música y la poesía y la lírica hace apología de lo que tú quieras, güey, a veces. Sí. O sea, puedes cantar algo incluso negativo, algo horrible, y lo cantas y si le pones algo bonito, dices, ¡ay, Claro. qué chingón! Espérame, cabrón, estás hablando de un antivalor horrible y Sí. lo estás haciendo... Glorificando casi, Exacto. güey. Entonces, ese poder tiene la música que... Bueno, más bien el arte en general, Sí. ¿no? Sí, claro. Ese poder tiene y es como... Yo creo que meterte en ese terreno es como también un poco jugarle ahí al palabra de la V. Sí, sí, porque pues estás sembrando en la gente a veces sentimientos que ni tú quieres tener, güey. Claro. O sea, pues es que yo siento, por ejemplo, odio, güey. Y haces una rola que en el fondo esté escrita desde el odio, güey. Y si la rola trasciende, por eso dicen que hay que ser bien responsable con lo que escribes y con lo que transmites, porque puede hacer eco en alguien. Claro. Y algo que, no sé, puede generar una tragedia, cabrón. Claro. O das una idea que dices, güey, si alguien más lo escribió y es una rola y es un artista, pues no estoy tan equivocado. Y resulta que, pues, no Le sé. estás dando voz a su... Pero, ¿y cómo ves tú, Farid, el tema de la responsabilidad del que, el que emite el mensaje versus el que lo recibe? Porque, pues, digo... Pues sí, claro, o sea, finalmente, o sea, uno no... ¿Qué tanto eres responsable de cómo una persona interpreta un mensaje que tú quisiste dar, güey? ¿Sabes? O sea, es como, no sé, podrías poner el ejemplo de los videojuegos, tal vez, ¿no? Sí. O sea, haces un videojuego en donde, pues, hay matanza la madre, pues, y de pronto hay una persona que jugaba cierto videojuego que hizo una matanza. Que, Es- que obvio. O sea, ahí le vas a cargar una responsabilidad Al autor. al diseñador del juego, Pues no, güey. Está difícil, está difícil. Sí, explico. Además, yo creo que una buena referencia que puedes hacer es pues, en estadística, ¿no? Es decir, si de 1 millón de personas han escuchado esa canción, güey, ¿sabes? Y solamente hubo una persona que tuvo esa conducta, pues se me hace que una correlación, o sea, no hay una causa. Yo también Sí, creo. ajá, sí, me explico, sí, o sea... sí. Yo concuerdo con esa idea. Porque, Pero o sea, si lo haces al revés de que, güey, 1 millón de personas y solamente Claro, güey. hubo una que no, Sí. que fue la buena, Sí. pues Justo- bueno, ahí hay justo- un justo pedo. Justo ayer escuché, estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra, güey, y hay una frase bien famosa que dijeron en su momento que era, para entender a Adolf, tienes que entender a Wagner primero. O sea, Ok. solo si entiendes a Wagner, entiendes a Adolf, ¿no? Y es de que, ay, güey, o sea, qué difícil frase, güey. Porque, o sea, tendrías que meterte... O sea, lo raro es esto, ¿no? Como que el arte muchas veces logra atrapar el espíritu de los tiempos. O sea, el arte es algo que condensa todo un Sí, el espíritu, el zeitgeist, o sea, todo este espíritu social, y justo la palabra es zeitgeist. O sea, el arte atrapa el zeitgeist y lo condensa en una obra que contiene la esencia de una época. Y lo interesante no es que, o sea, no es que tengas que entender a Wagner literalmente, sino que Wagner fue el único capaz de atrapar la esencia de una época, y esa esencia condensada es lo que provoca muchos de esos movimientos históricos, güey. Entonces, muchas veces inclusive podrías pensar que no es que el arte provoque algo, no es que la canción le provoque algo a esa persona, sino que el arte logra atrapar esa esencia de los tiempos, y esa esencia de los tiempos es la que realmente causa las repercusiones. ¿Sabes? Como podría decirte, es que, güey, no es que el videojuego provoque un acto de violencia, es que el videojuego refleja todo un espíritu de violencia que está intangible, lo condensa en una obra de arte consumible, y luego la gente falsamente le atribuye la responsabilidad a la obra. Pero es como si el autor dijera, es que ustedes no entienden, yo no tenía opción, yo tenía que escribir esta canción, güey. Claro. O sea, no había manera de evitarlo, ¿sabes? Es como porque hay algo detrás de mí, hay todo un contexto social, económico, político, emocional, amoroso, Aparte es una individual. necesidad, ¿no? Y casi, güey, es de que vomité esta rola. O sea, Exacto. No, Sí. y aparte, ¿qué te dice? Pudieras establecer caso que te dice que si no existiera ese método de descarga, a lo mejor ajá, sería mucho más peor, fatal, güey. Claro. Sí, 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 O La sí, se gente, lo, suici- la se gente lo suicidaría. descargaría Claro, güey. de otras formas que a lo mejor no estarían tan bonitas. Que serían mucho más difíciles de justificar o serían conclusiones mucho peores. Te quería preguntar, o sea, tu experiencia como compositor, ¿cómo ha sido, Pedro? O sea, ¿desde cuándo te nació? ¿Cómo te vino esto? ¿Fue algo natural? ¿Es algo que has estado siempre buscando? Fíjate que yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 15 años, estaba en la secundaria, y empecé como que sabiéndome poquitos acordes, estaba en un coro de iglesia, y vi una necesidad de hacer cantos de la iglesia, porque como que había poquitos, ¿sabes? Entonces decía yo, Sí. pues yo creo que puedo hacer esto, pues si todos dicen lo mismo, nomás dicen aleluya, 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 nomás le pongo otros acordes y empecé a experimentar. Sí. La neta me daba vergüenza al principio decir que yo era el que hacía los cantos de la iglesia, entonces como que medio mentía, ¿no? De que no, lo aprendí por ahí. Entonces les decía a las muchachas de que vamos a cantar la. Y lo cantábamos y veía que pues, funciona, ¿no?
Después Y al como que dije, principio anónimo. no decía que era yo, pero después empezó a haber como concursos de coros. Ok. En la parroquia donde yo estaba, que es ahí en Guadalupe, había varios coros y hacían, como cada que cambiaba el tiempo litúrgico, hacían un concurso de que cuál es el mejor canto de comunión o de entrada, no sé qué. Entonces, yo al principio dije, bueno, voy a hacer un experimento de componer un canto yo. Y yo veía que no lo hacía tan mal y como que dije, bueno, ganábamos primer lugar, segundo, la verdad. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Se me hace que esto me late muchísimo y empecé a hacer Se me rolas. da, sí. Sí. Y bueno, a la par de eso empecé a hacer rolas como muy personales. Empecé a hacer una canción para mi novia, que en ese entonces era mi novia, ahora eres mi esposa. Empecé a qué hacer, chido. empecé a hacer rolas para mi mamá y, ¿sabes? O sea, Qué cosas cool. de cualquier cosa que me sucediera. Y por azar del destino me topé con discos de Silvio Rodríguez, güey. De Silvio Ok. Rodríguez, de Alejandro Filio, de gente de trova mexicana y cubana y de varias partes. Y me enganché muy cañón con ese género porque siento que no les importa tanto si pega o no pega. Entonces es una honestidad despiadada, si hablan Sí, de lo claro. que sea, de lo que sea. Fernando Elgadía hay una canción que tiene que hablar de la mesa, de una mesa una reflexión sobre la mesa de que dice la mesa de la cocina, donde siempre tiene un plato con guayabas, donde se apoyan los codos y pobrecita, el sol solo le calienta 2 patas y le olvida las otras 2. Entonces yo decía, ¿cómo se puede hacer una rola así de la mesa? Se puede hablar de cualquier cosa, güey. O sea, que tú puedes hacer una rola de lo que quieras y empecé a hacer ejercicios de eso, escribir de lo que sea. Y la neta, cuando tenía 15 años, malamente, o no sé si malamente, pero hacía canciones de lo que sea, güey. O sea, solo por tener muchas rolas. Y vaciabas. Me enganché cañón con la composición y a partir de ahí ya no pude salir. Entonces empecé a hacer rolas de lo que sea. de lo que Qué sea. cambio pasar de escribir sobre Dios a escribir sobre una mesa, ¿sabes? Sí, es como que sí, pasas de lo más monumental, Sí, sí, trascendente, infinito, omnipotente, a tipo, güey, ¿qué pedo si escribo sobre los ceniceros, güey? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezas a ver una mesa como un objeto que tiene una carga poética incluso, Sí, claro. le encuentras. No, por Y supuesto que te lo sí. juro, yo escucho, y se los recomiendo a los que nos están escuchando y viendo, escuchen la canción Reflexiones de la Mesa de Fernando Delgadillo. Esa canción habla de una mesa literalmente y da feeling, güey. Porque Claro. ese mueble, güey, con el que se reúne la familia y que está ahí. Se le Lo que nota. representa, lo las que experiencias que representa asocias esa con unión. con la de cosa. sentido. Sí. Claro, güey. Entonces, todo lo que implica y lo que las conversaciones que se han llevado en presencia de la mesa de la Fíjate cocina. que ahorita justo que estaba pensando, me recordó a Derrida, ¿sabes por qué? O sea, en esta idea de, o sea, como la alta filosofía y la baja filosofía, ¿no? Como que hay pensadores que se meten en temas como la justicia, la libertad, que es como que, ay, cabrón, ¿sabes? De que, güey, ¿sabes? Sale un güey con una trompeta porque vamos a hablar sobre la ética, ¿sabes? Es como que epistemología, es de que, la filosofía de la historia, de que, güey, temas así como muy magnámenes. Y hay otros pensadores que son de que, no, güey, yo voy a hablar sobre la amistad. ¿Sabes? Claro. Y agarran así Sí. un temita y es de que este temita, pero me voy a meter y lo voy a despedazar y lo voy a desconstruir y lo voy a volver a armar y, o sea, voy a hacer garras, un temita de este vuelo. Y muchas veces, o sea, y creo que tenemos el sesgo de decir, no, es que los temas monumentalistas siempre son más importantes, Sí, ¿y sabes? y no necesariamente. Y no necesariamente, güey. O sea, me parece que hay mucha riqueza a ser descubierta y no porque una cosa valga más que otra, sino que simplemente, pues obviamente como objeto de análisis, me parece que las dos pueden ser igual de ricas, güey. Claro. Y tienen las dos su papel que jugar, güey. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que soy más de esa otra parte. O sea, como del microanálisis. Y sobre todo, ¿sabes que yo decidí empezar a escribir como de mis vivencias, de las cosas, cómo yo las fui apreciando? Porque si haces un análisis de los 4 discos que tengo, casi todo es como una especie de diario que he ido como musicalizando. Ya. Al principio escribía se nota que es un adolescente haciendo rolas de qué piensa, y después se nota que ya tengo canciones que hablan de tengo 3 hijos, a los 3 les he hecho rolas a mi mamá, a mi papá, a mis abuelitos, he hecho las canciones ahorita que dijiste de la amistad, he hecho también de lo que significa para mí la amistad, o sea, como que he tratado de hacer algo muy sencillo y sin complicarme. La manera más fácil de ser honesto es decir lo que siento y lo que pienso de lo que estoy viviendo en este momento. Claro. Entonces, por ejemplo, por eso decidí hacer el disco de la ansiedad. El disco de la ansiedad surgió por lo siguiente. De hecho, te conté así de que estábamos en la casa de que me puse a ver las películas de Batman. Y
vi que en el inicio de una decía que, bueno, explicaban que Batman es Batman porque él tenía mucho miedo a los murciélagos. Sí. Entonces decidió cómo afrontar su miedo de esa manera. Entonces yo empecé con el pedo de la ansiedad. Dije, bueno, pues una manera de afrontarlo es hacer Hablar un de disco de la ansiedad. Y pues literalmente las 8 rolas hablan de eso. De hecho hice un acróstico. O sea, con cada letra de la palabra ansiedad hice una rola, ¿no? Órale. La primera se llama ansiedad, la segunda se llama no más porque sí, y así, o sea, la tercera siempre hay alguien, o sea, hasta que formé la palabra ansiedad, ¿no? Atacaste toda la palabra, por Toda la decirlo palabra así. así de que a fondo. Y pues sí, o sea, realmente la composición en mí siempre ha sido como una manera de decir cosas. O sea, Sí. no te voy a decir que me clavé en la poesía ni que abordo temas complejos, simplemente digo cosas y trato de utilizar un lenguaje que sea como, pues, no sé, que sea entendible, que a la gente le guste. Sí me gusta la poesía y mucho, de hecho te conté que Sí. también estoy ganchado con eso y trato de como dosificarla, ¿no? Porque también luego a veces las canciones cuando tienen demasiado lenguaje suelen ser muy tediosas y la trova tiene ese Sí. detalle, cabrón. O sea, yo a veces me da mucha risa la gente que critica la trova o la canción de autor que le dicen que es muy aburrida. De hecho, hay hasta dichos de broma, Sí. así de que no sé quién inventó esta, porque el que la hizo es un genio de esa frase, dice, mucho ayuda al que no es trova. Al que no es trova. Al que no es trova, porque la trova es bien aburrida, o sea, Sí. tiene como mucha profundidad y tienes que desmenuzar cada palabrita para entender Sí, algo. claro. Y... Pero pues es también parte de lo... Tú también fuiste mucho de trova, ¿no? De escuchar, Sí. pues digo, no sé si Nacho Vegas entraría dentro del término según Claro, Sí, sí. claro, ¿Tú súper. conoces a Nacho? Sí, claro. De hecho, Ah, a mí me gusta muchísimo y yo creo que es uno de los que me han influido mucho. O sea, a mí me encanta, es de sí, mis sí. favoritos. De hecho, Les dije que tenían mucho en común, nada más que no habían cotorreado. Pero Nacho, o sea, yo, o sea, sí, a lo mejor sí entra dentro de trova, pero no del nivel a lo mejor que así muy radical, güey, no sé, como No, ¿quién será? Sabina, tal vez. sí, súper entra. Claro, o sea, Pero son se Comparables. me hacen diferentes, sí, güey. O sea, pero sí entra. De hecho, ya habías hablado tú de eso de Nacho Vegas, ya ¿verdad? habíamos analizado Sí, una sí, rola me de acuerdo. El hombre que me casi acuerdo. conoció a Michi Michi Panero. Panero. Me acuerdo, sí, sí. Sí. No, claro, o sea, Y él es muy profundo, güey. claro, y es Eso- que finalmente la palabra trova es complicada de explicar porque a mí me gusta como no utilizarla tanto para mejor decir canción de autor, porque así Ya. englobas como más cosas. Como por ejemplo, ahorita Jorge Drexler, David Aguilar, ellos son, pues pueden ser trovadores si quieres, ¿no? Pero ellos más bien es como canción de autor, canción honesta, canción que está comprometida con ¿Con qué? ¿Con el mensaje? con la lírica, ajá. Sí. Pero yo más bien, cuando dicen canción de autor, yo lo entiendo como alguien que se responsabiliza con lo que está diciendo, ¿no? Ya. Y que lo puede fundamentar como quieras, con Ya. su vida o con su manera de pensar. Pero hay rolas que no necesariamente son canción de autor. O sea, yo puedo hacer una rola que hable de que cualquier cosa y sí, yo la hice, pero yo nomás la hice porque Ya. quería que pegara, cabrón. O sea, no quiere decir que... Siento yo piense que eso, sí hay una dificultad ahí, o sea, y obviamente también entiendo, porque a fin de cuentas también mucho del arte se tiene que juzgar desde la intención, o sea, como que, Claro. o sea, ¿querías comunicar algo o nada más querías crecer, nada más querías hacerte famoso, nada más querías vender? Y ahora, o sea, tratando como de amarrar y cerrar todo esto que platicamos, porque la verdad es que es un tema bien interesante, toda la parte de trova, o sea, ¿de dónde viene todo esto, no? Porque, pues, o sea, creo que muchos autores que están vinculados como a este movimiento, o sea, platican de temas en común, además de compartir también una forma de hablar, pues también comparten muchos temas y como mucha logística, ¿no? O sea, tu perspectiva es de que son contemporáneos, es porque es un tema latinoamericano, es porque es un tema del propio formato de la trova, o sea, ¿qué los conecta, pues? Yo creo que hay una manera bien fácil de saber eso y es escuchando sus rolas. Por ejemplo, mi punto de referencia, que hay hacia adelante y hacia atrás, pero mi punto de referencia es Silvio Rodríguez. Ok. Silvio Rodríguez pues es un cantautor cubano que pues es de la nueva trova, entre comillas, pero en algunas de sus rolas menciona sus influencias. Órale. Y específicamente en una que se llama ¿Quién fuera? Menciona a Lennon, a McCartney, Ay, no. menciona a Cindo Garay, que es un trovador cubano o un hacedor de canciones, porque Sí. no era tal cual un trovador Sí. cubano, menciona a ellos, y si tú te vas, ok, ya mencionó a los Beatles, ¿no? O sea, ok, entonces, ¿a quién les gustaban cuáles son las influencias de los Beatles? Y pues, te vas a topar con que invariablemente escuchaban a Bob Dylan, ¿no? Sí. Y si tú ves entrevistas de cantautores chilenos, argentinos, como Alberto Spinetta, Españoles. como Antonio Vega, Sí. como
generalmente van a caer en Bob Dylan. O Qué sea, raro. no sé por qué, pero todo lo que gira alrededor de ese tipo de canción de autor anglosajona tiene una influencia directa con la canción de autor actual. Y la verdad es que está bien padre explorarlo porque las letras, así de profundas, así de desinteresadas con el éxito, o con lo comercial o con lo pegajoso, Sí. las hacen bien especiales, las hacen bien, pues no sé, yo creo que la parte de la honestidad y la parte esa Silvio lo dice en algunas de sus canciones, dice, no me importa la suerte que pueda correr una rola, y eso creo que es lo que lo hace que a mí me enamoró Ya. ese tipo de género, ¿no? Que no le llamemos trova, le llamemos Canción de autor. llamémosle canción de autor. Sí, claro. Y de verdad, ese caminito que recorrías atrás, espero no equivocarme, pero de verdad que es bien claro. Hacia o sea, tú Bob ves- Dylan. Muy interesante, la verdad, digo, para la gente que nos estuvo viendo. Teníamos planeado analizar una canción, pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio, porque la verdad es que la plática estaba muy buena y había muchos temas de qué platicar, y estoy seguro que si pudiéramos, güey, seguiríamos durante mucho rato platicando, pero pues, muchas gracias por esta, No, hombre, gracias por a esta ustedes. primera participación. La güey. neta es que siento que, se me ocurren un chorro de cosas y ya cuando prenden las cámaras ya ni dije nada. ¿Qué iba a decir? Sí. Quería decir, puto, ¿por qué no dije de esto? Pero está güey. padre, eso pasa cuando estás como Sí, que- en una buena conversación con compas. Exactamente, sí. Pues no, tienes puerta abierta, güey. Cuando quieras estás gracias, invitado, y la gracias, verdad es que gracias. la conversación está tan chida que pues encantado de la vida, güey. Pues muchas Amén, gracias por venir. Bandita, esperen muy pronto, viene el segundo episodio donde sí vamos a analizar una canción y vamos a analizar una buena canción, se los prometemos. Sí se arma la próxima. Nos vemos. Ya.